y el gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre. Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña. En El Salvador, la injerencia extranjera nunca fue un secreto, era una cuestión a voces conocida. Durante décadas todos lo supieron, todos lo susurraban. Se decía, una embajada influía, decidía y en muchos casos hasta daba lineamientos de gobierno desde las sombras. Y obviamente estamos en un momento muy complicado con el gobierno de El Salvador. De nuestra parte siempre vamos a tratar de seguir trabajando con los salvadoreños y vamos a buscar todos los caminos que podemos hacerlo. Creemos en nuestra relación, queremos la mejor relación, pero simplemente no podemos mirar a otro lado cuando hay un declive en la democracia. Políticos, gobernantes e incluso hasta presidentes que habían entrado, salido, pero había un ala que tenía un poder, un perfil fáctico con bandera extranjera. Sin embargo, lo que durante muchos años se manejó con discreción quedó brutalmente expuesto en la segunda llegada de un perfil, de una mujer, Jean Elizabeth Mains. Lo que antes era un rumor incómodo se había convertido bajo su mando en una intervención abierta, descarada, sin filtros. Se dejó la diplomacia de traje y sonrisas y se dio paso a la confrontación directa. El Salvador por primera vez en mucho tiempo vio con claridad meridiana cómo un diplomático estadounidense no solamente observaba, sino que se podía ver que intentaba dirigir el rumbo de un país soberano, independiente. Jean Mains asumió oficialmente como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos en El Salvador allá por el año 2016. Esto ya ha establecido el gobierno del FMLN con Salvador Sánchez Serén. Su gestión se extendió hasta el 2019, durando poco más de 3 años, pero en ese periodo Jean Mains se consolidó como una figura clave en la relación bilateral, impulsando fuertemente la cooperación en seguridad y viniendo del ala demócrata en la política estadounidense, tuvo un buen entendimiento con aquel gobierno de Sánchez Serén. Trabajó de la mano con ellos y en una época de transición política, manteniendo una diplomacia muy activa pero discreta, donde la embajada estadounidense reforzaba su influencia en temas estratégicos como de migración, inversión, alianzas regionales, pero siempre bajo el marco de los intereses de Estados Unidos en El Salvador. Muchos acusaban de que ella misma había impulsado la elección de Douglas Meléndez como fiscal y que hasta le daba directrices al interior del país. Pero pocos meses después de la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, junio de 2019, Jean Mains concluyó su primera gestión como embajadora. El gobierno salvadoreño la despidió con honores y con reconocimiento público. Le agradecieron su labor y los lazos de cooperación. En aquel momento Bukele y su equipo aún no sospechaban la verdadera naturaleza de aquel trabajo diplomático. Lo que parecía una relación cordial y protocolaria ocultaba, como siempre en la política, algo mucho más profundo, más oscuro. Porque Jean Mains regresaría para el año 2021 en medio de tensiones graves y fuertes presiones de aquella misma embajada con un rostro más descubierto, una injerencia aún más directa, más cruda y sin complejos, con una disposición más clara a confrontar abiertamente al gobierno que alguna vez la había despedido con honores. ¿Qué estamos mirando ahora? Es un declive de su democracia. Y eso es exactamente qué está pasando. Hay un libro de jugadas en eso. Consolidar poder, crear un ambiente de miedo. Empieza a usar los elementos de seguridad contra sus propias personas. ¿De qué país estoy hablando? Es difícil decir las cosas. ¿De qué país estoy hablando? Puede ser Nicaragua en la región, puede ser Venezuela, y es la decisión de los salvadoreños que estoy hablando sobre aquí. Para entonces, Bukele ya había barrido literalmente con toda la clase política tradicional. El bipartidismo estaba liquidado. Tanto los dirigentes de Arena como los del FMLN, aquellos con quienes Jean Mains había construido relaciones y había trabajado durante años, fueron desplazados sin piedad. No les dejó ni un puesto relevante, ni en el Congreso, ni en la Corte Suprema, ni en las instituciones clave. El tablero político que Jean Mains conocía había sido destruido. Fue en ese contexto que el gobierno demócrata de Joe Biden, en abierta confrontación con lo que ellos consideraban una deriva autoritaria, decidieron enviar de regreso a la ex embajadora. Para junio del 2021, Jean Mains regresó al país, pero esta vez como encargada de negocios interina, con la misión explícita de sentarse, hablar con Bukele, persuadirlo e intentar poner lo que ellos llamaban orden
presionar y, si era posible, reconducir el rumbo de El Salvador hacia los parámetros que ellos consideraban aceptables junto a la oposición que ya estaba derrotada. Lo que empezó como una diplomacia pronto se convirtió en una confrontación abierta, descarada. Jim Mains expuso sin filtro su oposición a prácticamente todas las decisiones de Bukele y su gobierno, además del partido. Las reformas judiciales, la destitución de magistrados, el Estado régimen de excepción y la consolidación de poder. Decidimos, y obviamente con el Departamento de Estado y diferentes elementos en Washington, D.C., para poner los 5 nombres de los magistrados que estaban poniendo en su cargo de una forma inconstitucional el 1 de mayo. Y por supuesto después se está tomando decisiones en contra a su propia constitución, como permitir la reelección de su presidente, que está claramente no permitido en su constitución. La tensión, lejos de enfriarse, se volvió asfixiante e insostenible. En medio de aquella guerra fría, el propio Bukele reveló unos chats que desnudaron una verdad muy fuerte, la verdadera cara de la diplomática. Mensajes en los que, según Jim Mains, intercedía directamente por Ernesto Mason, preso por haber financiado y pactado con las pandillas, y también defendía a Alfredo Cristiani, el capo de la corrupción con el partido Arena. 2 de estos perfiles, obviamente de ese partido que ya estaba arruinado. Y ambos, obviamente, envueltos en graves acusaciones de corrupción. La ex encargada de negocios de los Estados Unidos, James Mains, le solicitó que Ernesto Mason fuera sacado del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, y siguiera con arresto domiciliar, según detalles de una conversación por WhatsApp que tuvo con el mandatario meses atrás. Fue el presidente quien hizo pública la conversación con Mains. El presidente Bukele cuestionó esa publicación. Según lo explicado por el mandatario, Mains habría realizado 4 solicitudes: la liberación de Ernesto Mason, la no reelección del fiscal general Rodolfo Delgado, no hacer nada contra Alfredo Cristiani y Douglas Meléndez, detener los arrestos de personas implicadas en sobresueldos. Ante estas 4 solicitudes, el presidente salvadoreño fue enfático en decir que no iba a proteger a ningún delincuente. Entonces aquello no era un simple jueguito diplomático, era una injerencia pesada. Era algo mucho más oscuro. Una diplomática estadounidense defendiendo abiertamente a corruptos, a los mismos que ellos en teoría criticaban, es decir, la gente que hacía las cosas mal. La máscara se había caído por completo con esta situación. Porque Jim Mains estaba acostumbrada a otra época, a otros perfiles. Un contexto en el que bastaba una llamada, una reunión discreta detrás del telón para que todos sus lineamientos fueran obedecidos sin mayor resistencia. Así había funcionado durante décadas con gobiernos de Arena y también del FMLN. Pero esta vez era completamente distinto. De frente había un presidente que no respondía a aquellos viejos códigos. Entonces la diplomática vio cómo sus instrucciones se estrellaban contra un muro. Según la visión y las directrices de Washington, era imperativo detener los cambios radicales que Bukele estaba impulsando. Sin embargo, sus viejos aliados políticos ya no servían de nada. El partido Arena, como el Frente, habían sido barridos en las urnas, habían perdido la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y con ella toda la capacidad de frenar al gobierno de Bukele. Entonces ya no había aquellos títeres antiguos a los que podían moverle los hilos. Y en medio de aquel desastre diplomático, cuando ya todo parecía un circo de injerencia completamente descarado, estalló la bomba que lo dejó todo al descubierto. Un audio filtrado que desnudó sin anestesia las verdaderas intenciones. Se escuchaba una reunión secreta entre diputados de Nuevas Ideas y un personaje llamado Roy García. Querían probarlo cuando se aprobara el primer presupuesto que había propuesto el presidente de casi 7.700 millones de dólares. Ellos querían en ese momento levantarse y detener esa votación. Y ahí querían probar su fuerza. Según ellos, tenían entre 24 a 28 diputados, entonces ellos querían ver si de alguna forma le podían ayudar con una residencia, no residencia, sino que con una ciudadanía. Yo les dije que iba a ver si podía mandar ese mensaje a la embajada y si ellos me podían hablar. La embajada no quería hablar conmigo de eso. Este se vendía como el gran interlocutor de una embajada. Con la naturalidad de quien va al supermercado, se reunía, Roy ofrecía comprarlos, apoyo, para declararse independientes, romper el bloque de apoyo a Bukele y arrancarle de un zarpazo 15 o 20 diputados para perder mayoría. A cambio se estaban negociando favores, protección, dinero y supuestamente la bendición, la luz verde de la señora. Sí, así la llamaban con un código, la Osa Mayor, como si se tratara de un apodo cariñoso,
para una señora que era un poder fáctico en la diplomacia que movía hilos detrás de las sombras. Mientras Roy calculaba los números, posibilidades, dinero, traiciones, los supuestos representantes de aquel pueblo negociaban su lealtad como si fuera una mercancía barata. El sarcasmo de la historia es brutal. Presuntamente la misma diplomática que llegaba a dar lecciones de democracia, transparencia, respeto, legalidad, terminaba orquestando, o al menos señalada de hacerlo, una operación clásica de compra de conciencias para desestabilizar un gobierno electo democráticamente. Aquello no era diplomacia, era puro mercadeo político de la peor calaña. Aquello no tenía precedentes tan claros, tan descarados y tan documentados en la historia reciente de una injerencia extranjera en El Salvador. Nunca antes se había escuchado con tanta crudeza cómo se intentaba comprar políticos, diputados para traicionar a un gobierno elegido por el pueblo. El escándalo desató de inmediato procesos penales contra los diputados involucrados y contra Roy García, el supuesto operador, quien terminó huyendo hacia los Estados Unidos, abandonando cobardemente su flamante proyecto político con el Partido País antes siquiera de ir a elecciones, dejándolos huérfanos y desmoronándose aquel proyecto. Aunque Jim Mace nunca dio la cara ni se refirió públicamente a aquel escándalo, el resto de la misión diplomática estadounidense negó rotundamente cualquier involucramiento. Dijeron que eran falsedades, pero el daño ya estaba hecho. El audio había circulado, las voces quedaban grabadas, se mencionaba a una embajada, a la OSA Mayor, a una diplomática, y así, por primera vez, la injerencia que durante décadas operaba en las sombras quedó completamente expuesto ante la opinión pública. En medio de la creciente tensión, Estados Unidos activó una de sus herramientas de presión más efectivas, el recorte de fondos de ayuda. Para aquel año 2021, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, retiró los fondos a las instituciones clave del gobierno, principalmente a la Policía Nacional Civil, y los reorientó a organizaciones de la sociedad civil. Muchos dijeron que era en apoyo directo a la oposición previo a la campaña. Esta decisión fue claramente una apuesta para presionar al gobierno salvadoreño y revertir reformas que los diplomáticos estadounidenses consideraban que no eran democráticos. Jim Mace, como máxima representante diplomática en aquel momento, respaldó públicamente aquellas medidas y advirtió repetidamente sobre un declive de la democracia en El Salvador. Pero lo que se intentaba por el otro rumbo tampoco era nada democrático, ¿no? Y a pesar de toda su intensa presión, las amenazas, sanciones, listas, recortes y todo aquel trabajo sucio, quedó al descubierto que Jim Mace no logró mover ni un solo milímetro las decisiones del gobierno salvadoreño. El presidente no cedió, no retrocedió y no negoció bajo aquel chantaje. Fue entonces cuando aquella bomba del audio estalló y reveló el intento descarado de comprar diputados para fracturar un bloque oficialista, y que la diplomática se vio obligada a salir por la puerta de atrás. Apenas unos días después de aquel escándalo, Jim Mace abandonó El Salvador de manera abrupta, sin despedirse, sin conferencias. Su salida fue tan fría como predecible. Simplemente declaró que el gobierno salvadoreño no mostraba interés de dialogar, que no había voluntad de mejorar las relaciones diplomáticas. Después estaba aumentando sus ataques contra los Estados Unidos, incluyendo contra el presidente de los Estados Unidos, de las redes pagadas por el gobierno. Y no hay interés por parte del gobierno de mejorar la relación con los Estados Unidos. Lo que no dijo, y que todos entendieron, es que el verdadero entramado del poder fáctico e incluso delictivo, con el que pretendían torcer la voluntad de un país soberano, había quedado brutalmente expuesto ante el pueblo. Y al final, Jim Mace no consiguió ni imponer ni resolver. Su misión, envuelta en arrogancia y métodos oscuros y legales, terminó en un fracaso estrepitoso. En lugar de fortalecer la relación bilateral, solo logró exponer la cara más descarada de una injerencia extranjera. Se fue por la puerta de atrás, por las sombras, con mucha vergüenza, sin gloria, y dejando atrás un desastre diplomático y un país que en su segunda etapa le quitó la máscara. Pero bueno, saque usted su conclusión, déjenla en los comentarios como siempre. Muchas gracias por llegar hasta el final, por apoyar este esfuerzo en los videos. Cuídense, nos vemos a la próxima.